Les cuento que acabo de terminar de hacer un ejercicio muy lindo. Y bueno, bienvenidos al nuevo capítulo del plan asignado. Tengo aquí en mis manos un ejercicio que acabo de hacer y que quiero compartirles porque esta experiencia fue muy linda. Oigan, hace unos días estaba revisando en mis redes sociales y alguno de los personajes que sigo mostraba un video que decía básicamente cuando se vence el miedo aparece la verdadera fortaleza, algo así. Mostraba como un león persiguiendo a no sé, a una especie de toro de África, no sé. Y en algún momento el animal, el toro como que se voltea y enfrenta al león y el león queda como asustado, como que ¡guau! Entonces, y el personaje, entonces ahí que terminó ese video, pero luego empezaba a hablar un psicólogo que sigo en redes sociales desde hace un tiempo en inglés, y el personaje decía básicamente eso, que cuando se enfrentan los miedos aparece el verdadero coraje, se desbloquea el potencial verdadero que hay dentro de uno mismo, y él aconsejaba hacer un ejercicio de revisar de cierto tiempo en tiempo, revisarse uno mismo a qué es lo que uno le tiene miedo, como ir y mirar qué hay detrás de todo eso que se está viendo, de esa parte oscura, esa parte que no accedemos fácilmente. ¿Y por qué no accedemos fácilmente? Porque nosotros generalmente se nos enseña y nuestro cerebro está diseñado como para evitarnos el desconfort, para evitarnos como, vamos a decirlo, el sufrimiento no, el cerebro le encanta eso, pero está diseñado es como para evitarnos el poner nuestra vida en riesgo. Entonces, si destapamos esa parte de donde están nuestras inseguridades y nuestros miedos, pues nos vamos a encontrar con mucho, o sea, al cerebro le da miedo eso, le da terror, porque pues eso desafía el status quo del cerebro, y al cerebro le encanta el status quo, que las cosas no muden, que las cosas se queden como están. Por eso repetimos siempre los patrones de conducta. Entonces, y generalmente entonces uno no piensa como en eso, uno no piensa como a qué le tengo miedo, qué me duele, qué no me está gustando de mi situación actual. Entonces uno se está quejando en el día a día, pero no se está viendo, no está viendo lo que hay detrás realmente. Esto es muy interesante porque eso, hay un tipo muy famoso que se llama Carl Jung, y Carl Jung habla muchísimo sobre la sombra y cómo encontrándonos con nuestra sombra, aceptando nuestra sombra, vamos a lograr mucho mayor potencial en nosotros, vamos a soltar ese potencial que tenemos nosotros mismos, porque esa sombra nos impide tomar decisiones, nos impide evolucionar, nos impide ir más allá. Entonces, como que esta es la parte que conocemos, vamos a ir hasta allá, pero la parte que no conocemos, para allá ni nos entramos. Entonces eso que se quede ya en el dominio de las sombras, así tal cual como Mufasa le dice a Simba, como allá no hay que ir. Entonces básicamente lo que hace el cerebro, y eso es lo que hablaba Carl Jung también respecto a lo de la sombra, y es lo que menciona un poco más o menos este psicólogo en ese corto video. Entonces él recomendaba hacer eso, hacer ese ejercicio de ir y buscar, de hacerse un autoanálisis, de hacerse una autoevaluación. Entonces el día de hoy, bueno, hace unos días yo agendé para el día de hoy hacer una auditoría. ¿Y una auditoría de qué? De los acuerdos que yo tengo conmigo mismo. Entonces, ¿y por qué una auditoría de los acuerdos que yo tengo conmigo mismo? Básico. Hace un tiempo yo hablaba, y lo hablé en alguno de los episodios del plan asignado, hablaba que uno tiene que respetar sus acuerdos. Entonces, que para no estar como tan vulnerable, para no temas como por ejemplo, ¿cómo voy a hacer que me respeten? ¿Cómo voy a esperar que me respeten si yo mismo ni siquiera respeto mis acuerdos? Entonces, y que esto lo relacionaba con el tema de la herida de humillación, por ejemplo. Entonces, que la persona que tiene la herida de humillación activa generalmente no está respetando sus propios acuerdos, entonces le pasan por encima, etcétera, etcétera. Entonces, lo esencial para que lo respeten a uno, pues también está como que respetarse a uno mismo. Entonces, yo en algún tiempo dije como, está bien, ¿cuáles son mis acuerdos? ¿Cuáles son los acuerdos que yo tengo conmigo mismo? Y hasta hice una lista. Entonces, el día de hoy, pues lo que hice fue hacer esa revisión de los acuerdos. Entonces, oigan, y fue un ejercicio muy bonito que lo recomiendo hacer. Y puse un momento en la agenda. Entonces,
tenía Google Calendar por ahí, entonces agendé 1 hora y media, entonces lo puse en el calendario, de tal hora, tal día, tal fecha, entonces tenía que ser hoy sí o sí, y y le puse como título Auditoría de los Acuerdos. Entonces, y bueno, llegó la hora, llegó el momento, vine aquí a mi escritorio, puse una música suavecita y ondas binaurales que encontré en YouTube. Y bueno, entonces saqué mi cuaderno donde tengo escritos los acuerdos que tenía conmigo mismo y puse un título. Entonces, y se los comparto más o menos aquí. Entonces, auditoría. Y hice una lista tal cual como si fuera una reunión de negocios. Y para mí esto es mucho más fácil de verlo así porque yo digo muchas cosas por mí mismo. Entonces es mucho más fácil cuando alguien te está controlando. Y si yo hago las cosas por mí mismo, ¿quién me controla a mí? Entonces pues me toca controlarme a mí mismo, me toca verificarme a mí mismo. Entonces desde hace tiempo tenía esta idea de hacerlo como que, Javier, hazte una revisión, o sea, con tus proyectos, organízate de tal forma que cada semana estés haciendo una reunión de negocios contigo mismo para ver, oh, hombre, cómo vamos con esto, cómo vamos con lo otro. Entonces, pues bueno, aproveché esta ocasión para hacer esta auditoría, entonces hice una lista de bienvenida, entonces hice varios puntos, más o menos me salieron 9 puntos y empecé a abarcarlos, los empecé a mencionarlo esta es la lista. Entonces primero, bienvenida, las palabras de bienvenida. Segundo, la lectura de los acuerdos. Entonces yo hace un tiempo había escrito todos los acuerdos en este cuaderno. Y tercero, análisis de lo que se ha cumplido y de lo que no. Entonces, ¿por qué? Porque pues a veces uno se puede poner expectativas muy altas, se puede poner acuerdos muy altos o objetivos muy altos, pero hombre, ¿cómo vamos ahí? Entonces, ¿cómo lo estoy logrando, sí o no? Es importante como revisarlo. Entonces va. Cuarto punto, revisión de los acuerdos para el futuro. Quinto, escribir los acuerdos y leerlos en voz alta, los acuerdos revisados. Escribir y leer en voz alta los acuerdos revisados. Entonces, ¿por qué? Porque pues sí, como íbamos a hacer un análisis, entonces íbamos a recalibrarlos, se está haciendo lo correcto, hay que mejorar esto, hemos cumplido no lo hemos cumplido. Se me cortó el video porque en la memoria del iPhone se llenó. Entonces, bueno, retomamos. Habíamos dicho que escribirlos y releerlos en voz alta. Listo. Luego de eso, unas palabras de agradecimiento. También después una canción que me tiene súper pegada, que me parece muy interesante, que se llama Es lo que soy. Y nada, porque que además tiene unas palabras muy lindas. Pues suena como un poco egocéntrico, pero yo dije, ¿por qué no? Me gustan esas afirmaciones que salen en esa canción. Y luego de eso, un abrazo a mí mismo y por último, unas palabras de amor y de cierre. Entonces, bueno, la sesión comienza, yo me siento, empiezo a escribir, luego ya de escribir, hago la bienvenida. Entonces lo primero que hice fue decirme como, bueno, bienvenido Javi, hasta lo grabé y lo voy a compartir en mis redes sociales. Bienvenido a esta sesión y empiezo a darme las gracias. Y en medio de ese darme las gracias por haber hecho ese espacio, ese momento para mí mismo, fue inevitable y las lágrimas empezaron a caer. Empecé a llorar porque es un momento de encuentro con uno mismo. Generalmente, cuando hago meditación todos los días, me encuentro conmigo mismo, etcétera, etcétera. Pero este fue un momento mucho más consciente aún. Fue literalmente hablar conmigo mismo directamente, en voz alta, decirme las cosas. Aparte de que y darme el agradecimiento porque hice el momento, hice el espacio. Entonces uno está haciendo tantas cosas todos los días y enfocándose en una cosa y en otra que a uno se le pasan este tipo de situaciones. Entonces estaba como muy feliz por mí mismo, por haberlo hecho. Listo, va. Pasaron la bienvenida, luego empecé la lectura de los acuerdos. Entonces la lectura de los acuerdos fue interesante. Fue interesante porque bueno, listo, ya entré, los leí, los tenía ahí apuntados, revisé, tengo como 8 cuadernos por ahí, pero me di cuenta que todos los tenía apuntados aquí, afortunadamente. Entonces ya venía
lo que hice hace un mes de organizar mucho más lo que mis cosas dio sus resultados el día de hoy también. O sea, lo vi en que todo está organizadito en este cuaderno. Listo, los leo. En algún momento, a medida que los iba leyendo, como que se me quería salir algún comentario, alguna cosa así. Entonces era como que, no, silencio, este no es el momento todavía. El momento es cuando llegue el análisis, el siguiente punto. Entonces una vez lo leí, empecé a hacer el análisis. Bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces yo tenía objetivos en temas de lo que estaba comiendo, vamos a decirlo así, de la dieta. Tenía acuerdos en los temas de aprendizaje. Y parte del análisis fue darme cuenta también de que yo estoy haciendo muchas cosas, que tengo acuerdos no escritos. Tenía acuerdos que los estoy viviendo en mi día a día, pero que no los tenía escritos. Entonces fue como que, punto de análisis. Hay acuerdos que no están escritos, pero que vale la pena tenerlos escritos. ¿Por qué razón? Porque son acciones que estoy haciendo casi todos los días y que están teniendo resultados positivos en mi vida. Y merecen también estar aquí, merecen que yo también los vea para que los siga haciendo, que eso también merece un reconocimiento por mi parte. Entonces, empiezo a hacer el análisis. Entonces, primero, como que hay muchos acuerdos no escritos pero que están orientados a alcanzar nuestros objetivos. Recomendación, empiezo a escribir, identifícalos, escríbelos. Entonces, ejemplo, el deporte todos los días, una rutina que tengo con el cabello. Entonces, por ejemplo, durante el mes de mayo yo me comprometí a rezar el rosario todos los días y todos los días lo he hecho hasta el momento. Madrugar, entonces que yo me levanto todos los días temprano, entre semana, me levanto a las 5:30, 5:15, voy al gimnasio todos los días, hago tanto tiempo de cardio, hago pesas, etc. Entonces, bueno, bien, eso está ahí, merece estar escrito. Luego miro lo que se ha cumplido, entonces se ha cumplido esto, no se ha cumplido lo otro. Reviso entonces, bueno, ok, vamos a proponer algo diferente respecto a la comida, porque tenía unos acuerdos respecto a la comida que eran muy detallados y que estaban muy bien y que en realidad no los he podido cumplir completamente, no porque no esté siendo juicioso con la forma en la que como, porque sí lo estoy siendo, sino porque me cambiaron los horarios. Entonces, y también me surgió una nueva necesidad, la necesidad de acostarme más temprano. Y parte del acostarme más temprano implica que tengo que irme a la cama antes, que no debo comer después de las 7 de la noche. Entonces, idealmente, que lo hago ocasionalmente, pero hay un acuerdo ahí como que, Javier, en la medida de lo posible, come antes de las 7. Entonces, bueno, a ver, vamos a adaptar, ahí hay algo que adaptar. Entonces, bien, buena idea. Parte del análisis, listo. También, entonces ahí expliqué por qué ya no estaba comiendo a esa hora. ¿Qué más salió? Temas que yo como ensalada, entonces cómo tenían que ser las cenas. Entonces, bueno, pero es que a mí se me da más fácil comer la ensalada al almuerzo, entonces la voy a poner al almuerzo. Como después de las 7 de la noche, lo ideal es no comer. Entonces, punto, vamos a reformular eso. Desayunos, no estoy desayunando, lo hago de esta forma, porque sí, porque no. ¿Qué puedo hacer en caso de que tenga ganas de desayunar, etcétera? Son cosas que ya las estoy haciendo, pero que no las tenía escritas. Bueno, ese tema de los desayunos sí lo tenía escrito. Bien. Revisé el tema del aprendizaje, entonces que no había un acuerdo puntual sobre el aprendizaje. Tenía escrito, me gustaría comprometerme a acordar 20 minutos de aprendizaje al día. No lo estoy haciendo, no estoy dedicándole 20 minutos al día, pero no había acuerdo ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues empecemos con algo, empecemos a comprometernos con 15 o 10. Entonces, no nos hemos comprometido todavía, pero eso hace parte del análisis. Luego, otros acuerdos, los acuerdos que tengo, que estoy haciendo y que no están escritos. Entonces, el levantarme temprano, el ir al gimnasio, el acostarme a dormir temprano, etcétera, y otras cosas más, meditar en las mañanas, punto. Y entonces eso no lo tenía escrito antes, pero aquí en el análisis lo puse. Luego seguimos al siguiente punto, y en el segundo punto fue manifestar los acuerdos a los que me comprometía. Entonces lo dividí por áreas. Entonces las áreas que escribí fueron comidas, aprendizaje, desarrollo personal y deporte. Y también otra que es de redes sociales. Entonces que esto va más orientado hacia temas de negocios. Entonces fueron 1, 2, 3, 4, 5 áreas.
Y además les escribí el compromiso y era como me comprometo a tal cosa, ejemplo, con el aprendizaje. Le escribí, me comprometo a estudiar mínimo 10 minutos al día. Pero es que ese no era el ejercicio completo. El ejercicio completo era manifestación de lo escrito y leerlo en voz alta, manifestar lo acordado, manifestación escrita de lo acordado, revisado, de los acuerdos revisados y leerlo en voz alta. Entonces parte de leerlo en voz alta, al leerlo en voz alta no decía como me comprometo a estudiar, sino yo, Javier Gallón, me comprometo a y punto. O sea, entonces esto al parecer tiene un impacto en el cerebro muy interesante porque esto es lo que recomienda Napoleon Hill, esto es lo que recomienda Harv Eker, no, este hombre del dinero, se me olvidó, Piense y hágase rico, no, hay un personaje que tiene un libro muy interesante sobre el dinero, si no es Eckhart Tolle, T. Harv Eker. Entonces el personaje dice como Secretos de una mente millonaria, es el libro. El tipo dice como me toco la cabeza y digo tal cosa, me toco el corazón y me comprometo a hacer tal cosa. Entonces que todas estas personas estén hablando sobre eso, yo dije pues bueno, pues hagámoslo también, repliquémoslo, punto. Luego paso al siguiente punto que fue ya la canción. Entonces me pongo los audífonos, me pongo a cantar, canto esta canción que se llama Es lo que soy, que por ahí la he publicado en Facebook un par de veces, la he compartido, que dice guapo, poderoso, muy hermoso, bla, bla, bla. Está muy linda, está muy interesante, es chistosa, pero dije, va. Y luego también puse un mantra que me gusta muchísimo, que es Aye, Ale, que el significado de Aye, Ale, de todo este mantra, que es Aye, Ale, Abe, Abek, Fa, dice, les puedo poner en la descripción si quieren lo que dice todo este mantra, pero dice como, vamos a buscarlo. Bueno, después los busco y se los paso. Pero es un mantra muy poderoso y muy, muy bonito. Luego, y a medida que iba terminando de cantar, me empiezo a abrazar y empiezo a dar las gracias por el momento y por lo que estoy haciendo. Entonces, mi iPhone está reclamando espacio de forma desesperada. Y bueno, eso fue el ejercicio que hice, eso era lo que les quería compartir y quería darles las gracias por haber estado en este nuevo episodio de El Plan Asignado. Denle un me gusta, compártanlo con quien quieran y nada, muchas gracias por estar aquí. Abrazos y besos para todos. Chao.